estamos en el mes de marzo, para ser preciso con el dato oficial, cuando se conozca la inflación de este mes estaremos rondando tal vez el 20%. Aproximadamente. Es un aproximado y tal vez nos quedemos cortos porque si miramos el dato duro, después si desglosamos cuánto es la inflación de los bienes que consumen o deben consumir los trabajadores y las trabajadoras, estamos por encima del 20%. Totalmente. Pero bueno, nos quedemos en el INDEC un ratito con esa, que no es ficción ni es artificial, es un dato concreto. En el día de ayer, reunión de mesa paritaria, después de un cuarto intermedio, lo que ofrece el Ejecutivo, el gobierno de Mariel Fernández, es se estira un 5% más, de 15 al 20, entonces voy a hablar con Ariel González, que es del CITRAM, para arrancar en decir concretamente que esto es una actualización, esto no es recomposición, hay que ser respetuoso con la familia municipal. Totalmente, totalmente. Buen día, Rubén. Entendemos, por eso es que se decidió cerrar solo el mes de marzo, en este marco de paritaria abierta que se solicitó, que se pidió y que hoy por hoy se tiene. Veremos hasta cuándo, teniendo en cuenta lo que ha pasado años anteriores. Pero entendíamos que las compañeras y los compañeros necesitaban una recomposición urgente de su salario y en este caso, como bien decís vos, llega a cubrir lo que oficialmente, porque eso es real, nosotros en la mesa lo decimos, o sea que también lo decimos afuera, es decir, oficialmente perdimos los trabajadores y las trabajadoras en estos primeros 3 meses del año. De nuevo, sin tener en cuenta lo que ha sucedido hacia atrás, ¿no? Pero consideramos ante el apuro, nosotros venimos pidiendo la mesa paritaria desde el 12, si no recuerdo mal la fecha, desde el 12 de enero, pero si no es ahí, día más, día menos, y se abrió ahora, la semana pasada recién, Lo saca el por 22. decreto. Lo saca por decreto. Nosotros lo que notamos ahí, lo que vimos ahí, que se estiró el tiempo del cierre de liquidación hasta las mesas. Yo creo que bueno, estaba esperándose este consenso. Es probable, lo que decían la mayoría de los compañeros o lo que internamente cada uno piensa es que sí, que sabemos cómo es la metodología. Pues ya lo hizo, por eso. Pero bueno, en principio por lo menos se llegó a un acuerdo ayer. Nosotros sinceramente ni siquiera esperábamos la propuesta, o sea que teniendo en cuenta que el primer día de reunión, que fue el miércoles pasado, el miércoles 22, hubo una propuesta en la mañana, se pasa un cuarto intermedio para mejorar esa propuesta y en realidad la propuesta fue otra. Ahí sí nos pareció una falta de respeto. La propuesta que les acerca después del cuarto intermedio era semestral. Cerrar el semestre. Con un 30. Con un 30, que digamos, como nosotros lo hacemos, porque es verdad, el acumulado era de alrededor de un 33, considerábamos muy poco y no nos parecía correcto la actitud de haber modificado la propuesta y, como bien decís vos, pasar de los primeros 3 meses a cerrar un semestre. Claro. Y teniendo en cuenta también que no sabíamos qué podía llegar a pasar para el segundo semestre. Entonces no nos consideraba oportuno, pedimos una mejora, en principio parecía cerrarse todo ahí, pedimos una mejora, que haya otra mesa el día que ellos quisieran, se puso el lunes, pero si había que ir el fin de semana o el feriado íbamos, lo dejamos bien en claro, y que haya otra propuesta en base a lo que habían ofrecido a la mañana, que era cerrar marzo, para que los compañeros vean impactado en este próximo cobro, que es el cobro del día viernes, una mejora en sus salarios. Ahora me quiero detener en un dato que para mí es significativo, que es la administración del tiempo. Por supuesto que un trabajador y una trabajadora municipal, ante la nada, si dicen la semana que viene te pago marzo, ¿querés 0 o 15 o 20? Obviamente que va a decir 20. Ahora el 25% que perdieron el año pasado ni se toca, es cosa juzgada para el gobierno. Yo sé que para ustedes no, pero para el gobierno es cosa juzgada. Mira, Rubén, hace 10 años, podríamos decir, casi. Hace 10 años nosotros veníamos de muchos años de pérdida, sí, porque directamente al no haber mesa de negociaciones, no haber paritaria directamente, los intendentes hacían un poco lo que querían, sacaban un pucho de una partida para dar algo aumento y demás. También entendemos que los índices inflacionarios quizás no eran los de estos tiempos, pero así y todo, los trabajadores y las trabajadoras municipales no teníamos prácticamente recomposiciones salariales. Teníamos que cerrar el portón del obrador municipal en ese tiempo para que cada 2 o 3 años o el tiempo que fuere se modificara o se tocara, se pensara en un aumento para los compañeros y compañeras. En el 2013 empezamos con una recomposición, con una, como decimos nosotros, conformar el salario, no solo pensando en reconstruir la carrera municipal y recuperar el salario, sino también en proyectarlo hacia los jubilados. Hay mejoras de esas que afectaron a los jubilados, lo sabes bien. Sí. Y
y de ahí en adelante, digamos, a los compañeros que se fueron jubilando. Bueno, yo hoy veo que nosotros en algún momento lo veo muy difícil con este gobierno municipal, lo digo honestamente, pero en algún momento vamos a tener que volver a hacer una proyección o un plan de este estilo. ¿Por qué? Porque lo que logramos recuperar en 6, 7 años, la perdieron en 3 se nos fue todo y más. Entonces ahí es donde sí comparto de nuevo, de las ¿cómo cosas. es? No, que quizás lo que logramos recuperar con algunos cambios a partir de 2014, que fue con la creación de los escalafones, sí, con una diferencia significativa entre categoría y categoría, que no solo era el incremento que había en una categoría, sino ordenar los grupos, porque había grupos que cobraban muchísimo, sí, los cuales eran privilegiados, y los grupos donde estaban todos, o el 90% de la masa municipal, de los trabajadores y las trabajadoras, cobraban muy poco. Entonces, cuando se logró nivelar eso, que fue esa recomposición de los escalafones, que a veces hasta muy pocos compañeros lo entienden, en 2015 se hizo esa nivelación, donde hubo compañeros de 30 años que recibieron hasta 9 categorías, recuerdo, tengo el trabajo incluso guardado en un folio, donde luego, bueno, se comenzó a generar el proyecto de una carrera hasta que aparece la ley. Bien, vos tenés convenio colectivo. Emparejamiento, que es lo que se logra con política. Y lo que entiendo es que en 3 años volvió a haber privilegios. No digo que haya privilegios, porque en ese proceso de acomodar la carrera sí venimos, pero hubo mucha pérdida del poder adquisitivo. Ah, claro. Mucha pérdida del poder adquisitivo. Entonces eso, si bien no acható la carrera, nos acható a todos. Menos a los jerárquicos, claro. Menos a los jerárquicos. Sí, podría ser. Yo te digo que no sé hasta dónde. No sé hasta dónde. No tengo, o sea, yo tengo las grillas salariales. Yo miré las últimas personal grillas. Jerárquico. Sí. Si vos te despegás quizás de un secretario o del intendente, obviamente, el resto, hay compañeros que tienen cargo de jerarquía que cobran más como su categoría de carrera que como jerárquico. Que también es un tema, ¿no? Porque vos decís, en sí la lucha por todos. El aumento que nosotros peleamos le beneficia a todos. Sí. Pero decir, en los compañeros que viven de su sueldo y que tienen una carrera y una proyección a futuro, o sea, ellos no tienen un cargo político. Tal cual. Y digamos que la pérdida del poder adquisitivo fue gigante. Vamos a 2 preguntas finales, Ariel. Perdieron el 25, es un acumulado de 50 en 3 años. ¿Cuánto es lo que no están dispuestos a perder este año? Porque si yo digo que van a ganar, primero te estoy mintiendo a vos y sobre todo a quienes miran la nota. Porque tengo que seguir los parámetros anteriores, tengo que seguir que no hubo mesa de diálogo, tengo que indicar que la intendenta no habló con Citram en 3 años una vez. Bueno, si yo quiero ver la película, la veo real. Y si no, pongo una serie ficcional y seguimos pensando que los trabajadores van a ganar, cuando han perdido hasta acá, un 50% en 3 años. Entonces, ¿cuánto es lo que ustedes no están en disposición de perder como representantes de los trabajadores y trabajadoras? Mira, ayer justamente esta introducción que haces a la pregunta o esta ampliación fue tema de diálogo en la mesa, ¿no? Porque si bien la propuesta fue concreta, era acorde más o menos a lo que se venía hablando ya el miércoles, luego que se habló fue eso, ¿no? El contexto para continuar la mesa paritaria. Y después de escuchar el discurso de la parte ejecutiva, digamos, al menos de Citram, los compañeros ATE, luego Walter Cravero acompañó lo que decíamos y marcó algunas otras cositas, hicimos hincapié en eso, ¿no? Los pedidos que hay hacia nosotros, los reclamos que hay hacia nosotros, porque molestan los paros, molestan la denuncia en el ministerio, pero bien vos sabés las problemáticas que tenemos, son gravísimas. Pero lo que nosotros dejamos bien claro es que nunca hubo diálogo. Y planteamos esto, ¿no? Que es decir, a veces no se puede llegar a una mesa paritaria sin haber tenido un diálogo previo, sin habernos juntado, no sé, con el secretario de gobierno, que podría ser, o directamente con la secretaria de Economía, para tener proyecciones y poder llegar a esa mesa con una propuesta concreta y acorde a la realidad. Nosotros entendemos que en la instancia en la que estamos se nos presiona con muy poca información de por medio y con una realidad del distrito que también la conocemos. Y sabemos que hay situaciones que hoy por hoy, con un gobierno nacional a favor y provincial, seguramente se están haciendo, pero que si ese tono cambia, podríamos volver a tiempos atrás, ¿no? Que ya los padecimos. Entonces, nosotros no estamos alejados de la realidad, creo que somos los que somos más coherentes en ese sentido, lo que venimos pidiendo soluciones, digamos, no momentáneas, sino definitivas, que no solo beneficiaría a las compañeras y los compañeros municipales, sino al pueblo de Moreno, que no vuelva a tener años de abandono como ya también nos pasó.
En esa mesa de diálogo donde se tocaron esos temas, incluso repito, cosas que tienen que ver con Moreno, no solo con las trabajadoras y los trabajadores, planteamos esto que vos decís, se están cerrando todos los canales. No está la Junta de Ascenso abierta, no está la posibilidad de charlar con los secretarios de manera directa, hacen lo que quieren por atrás, como por ejemplo con las actividades críticas y demás, con las bajas, ¿sí? Con las plantas permanentes. Entonces, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esto que vos planteás, sí. Es decir, es la política que eligió este gobierno. Y por ejemplo, se lo tocó ahí, y fue ahí porque dijimos, no queremos traer este tema acá, hoy nos interesa el sueldo de las compañeras y los compañeros, pero lo mismo lo que pasó en los códigos de descuento. Está claro que hay una intencionalidad hacia los gremios, pero en realidad hacia las compañeras y los compañeros municipales, hacia la familia municipal. Porque ellos hablan del incremento de la masa salarial, pero también hay que ver cómo incrementó la planta municipal. El discurso que ellos tuvieron al asumir la gestión sobre la cantidad de compañeros que había, que era mentira, hoy los tenemos, y más también. Hoy entonces, el cálculo, ¿en dónde ronda? ¿6.700? Mirá, el último informe que ellos se presentaron oficial, ¿no? En una mesa del Ministerio de Trabajo fue 6.200 hace un tiempo. Pues yo no estoy tan lejos de 6.700. No, para mí por eso te digo, hoy por hoy está por encima. 5.300 era una barbaridad hace 3 años atrás. Sí, 4.800 quedaron. ¿Pero te acordás? La movida, sí. Sí, pero era una barbaridad, 5.300 lo que había hecho Festa. Hoy tenemos más de 6.000. La última pregunta que me parece que es medular, no la pregunta, ¿no? Hay una ley de responsabilidad fiscal. Es un año electoral. Entonces yo no sé cómo cuernos van a construir sin diálogo, sin respeto por la Junta, con el uso abusivo del poder, para no decir violencia, me lo decían hace poco las trabajadoras de niñez, para cerrar antes de junio algo que contenga una inflación que cualquier indicador hoy habla de 3 dígitos. Si vos me podés responder la pregunta. Mira, creo que es una de las cuestiones que también nos hizo entender que no era malo cerrar en marzo para también darnos el tiempo para proyectar esta discusión de la mesa paritaria. Lo llevamos nosotros a la mesa, que hasta el 10 de junio, 180 días antes, como dice la ley de responsabilidad fiscal, tiene el intendente para firmar algo. Después, si la intendenta vuelve a ganar, una vez electa, definitivamente puede seguirlo porque sabe que continúa ella. Sí. Una de las respuestas, no le dijeron que no, pero la secretaria me dijo que bueno, que eso ya, como decir, lo pone en duda, como diciendo que se podría igual. Y lo que nosotros planteamos es decir, bueno, quizás sí se pueda, pero fue lo que hace 4 años o 3 años y algo nos cuestionaron, ¿no? Que nosotros no podíamos hacer. Incluso hubo una mesa con todos los candidatos y la actual intendenta no se presentó, que era para favorecer o algo para... de previsibilidad, me lo te digo, una palabra, previsibilidad mínima, bueno, para que no sea tan desesperante la vida de un familiar. Nosotros entendemos que del 24, esa semana del 24 de abril, porque no es que va a ser el 24, va a ser esa semana que nos vamos a juntar, de ahí hasta el 10 de junio tenemos que cerrar el año, o al menos en su gran mayoría. Y hoy por hoy, teniendo en cuenta una cláusula de revisión, si le querés llamar así, que sabemos que no se cumplió en los últimos 2 años, que también es validero decirlo, no tiene que ofenderse nadie porque es la realidad. No debemos bajar del 80%, no se puede. Vos me decías hoy, esto responde quizá a la pregunta anterior. Perdieron el 25%. No se puede bajar del 80%, por eso te digo, o sea, teniendo en cuenta lo que vos planteaste, es que no vas a recuperar lo que ya perdimos, ¿no? No se puede bajar, que es lo que está pasando en la mayoría de los gremios, incluso los municipales, hoy por hoy de un 80% para sentarse el último trimestre a ver cómo ajustamos. Bien. Que la mayoría de los distritos, hay que decirlo, lo hicieron. Así como lo hizo la provincia de Buenos Aires, lo hicieron la mayoría de los distritos, no te voy a decir todo, pero en gran número sí. Nosotros una comparación ayer con un compañero, un amigo, ¿sí? De otro rubro, no es compañero municipal, pero sí su señora, su esposa trabaja en otro distrito. Y haciendo las cuentas rápidas sobre los números que conozco de ellos y lo que él me decía, nosotros en estos 3 años perdimos con respecto a otros distritos un 60-70%. Por la pérdida de poder adquisitivo nuestro y por lo que muchos distritos ganaron quizás por encima de la inflación. Y tenés ejemplo, Rodríguez, nomás. Es decir, que ustedes son la variable de ajuste. Nosotros creo que Morena, el trabajador y la trabajadora municipal para esta gestión es la variable de ajuste. Es la que ordenó los números del distrito. Pero así todo, como dijimos hace un ratito, no tuvimos en cuenta el incremento de la masa municipal.
que quizás hubiese permitido que las paritarias se hubiesen podido cerrar con otros números. Entonces, entiendo que quizás ellos lo ven un gasto, ¿no? Así lo ponen, entiendo que eso son palabras técnicas, pero así está en la presentación al Consejo Deliberante, ¿no? Somos un gasto. Entiendo que ese gasto se podría haber controlado no bajando los aumentos o no, digamos, haciéndole perder poder adquisitivo a los trabajadores, sino quizás controlando el número de la masa municipal. Gracias, Ariel. Voy a hacer un cierre rápido. Que es muy interesante esto de lo que decía Ariel González, ¿no? Para los que hacen política, les digo, ¿no? No para el laburante municipal que trata de ver cómo carajo llega al 15. Recuerden 2019, una conferencia de prensa, un abogado que sigue militando en la causa de Mariel Fernández, cuestionando los decretos de Festa, que estaban bien presentados los cuestionamientos. Después se hizo una revisión de 660 que sobraban, no sé cuántos quedaron adentro, 400 habrán quedado adentro. Pero yo recuerdo que dijeron 5.300 es una buena planta. Habría que poner al lado de la planta la cantidad de familias, hombres y mujeres que tienen el potencial trabajo y que han reemplazado la práctica municipal que históricamente tenían los gremios. Y lo digo por una razón que es fundante, ¿eh? Para esto el Estado sí tiene empleo formal. Entren 1.500 más, mientras la precarización aumenta. Y al mismo tiempo, como entran más, no podemos, porque la sábana es corta, darle lo que dio General Rodríguez, acá al lado, a los municipales. A ver que se entienda, en 3 años perdieron el 50% del poder adquisitivo. Y este año, donde el ajuste que se practicó a nivel provincial y nacional está pegando acá, lo que van a decir a los representantes gremiales, ¿por qué no damos una lucha este año electoral por la coparticipación? Las excusas mentirosas ya no sirven. Por eso le preguntaba a Ariel, ¿cuántos de los que están dispuestos a no perder? 80, dijo Ariel. El año pasado 70. ¿Cuánto creen ustedes que en un año electoral donde hay que mostrar obras estructurales o maquillaje pueden recibir los que son variables de ajuste? Es solo una pregunta que la vamos a conocer y se va a develar de abril en adelante, porque lo que se juega es la política del poder y se pierden de derechos.